Imagina a una reina, corona arrancada, joyas robadas, cubierta de polvo, obligada a caminar mientras miles de personas se burlan de ella. No va a ser ejecutada. Al menos no todavía. Porque para los soldados romanos, capturar a una reina no era solo una victoria militar. Era una oportunidad para humillarla públicamente, destruir su autoridad y convertirla en una advertencia viviente. Roma no solo conquistaba territorios, quebraba símbolos. Entonces, ¿qué humillaciones infligieron realmente los soldados romanos a las reinas capturadas? ¿Y por qué el imperio creía que la vergüenza podía ser más poderosa que la muerte? La guerra romana no terminaba cuando caía una ciudad. Para Roma, lo verdaderamente importante empezaba después. El momento en que el enemigo debía aprender, del modo más público posible, quién mandaba ahora. Y aquí es donde entra la figura de la reina capturada. Porque un rey derrotado podía convertirse en un dato más en un informe militar. Pero una reina era un símbolo vivo. Era la madre de un pueblo, la imagen de la autoridad, la persona a la que los soldados, los nobles y la gente común habían jurado lealtad. Si Roma la quebraba a ella, quebraba también la idea misma de resistencia. Los romanos entendían algo que hoy nos resulta incómodo admitir. La humillación puede ser más útil que la muerte. La muerte crea mártires. La vergüenza crea silencio. Por eso, cuando caía una capital o se rendía un territorio, los soldados buscaban algo más que oro. Buscaban trofeos humanos. Y en lo alto de esa lista estaban los líderes capturados. Reyes, príncipes y sí, reinas. Lo primero que hacían era un cambio de mundo instantáneo. A la reina se le arrebataban los signos visibles de su rango: corona, diadema, joyas rituales, túnicas ceremoniales. No era un simple robo, era un mensaje. Ya no eres quien crees ser. Y si los objetos eran sagrados para su pueblo, mejor aún. Roma sabía que la derrota tenía que doler también en lo espiritual. Luego venía la parte administrativa y cruel a la vez: convertirla en propiedad del vencedor. En la práctica, una reina pasaba de ser sujeto político a ser botín bajo control romano. No importaba cómo se presentara el caso en discursos oficiales. En el terreno, lo que contaba era que Roma decidía su destino. Y todavía falta lo peor. Roma no quería solo capturarla, quería mostrarla. La idea de mostrar era casi una obsesión. Los soldados podían ganar batallas, sí, pero el imperio se sostenía con una segunda victoria, la que ocurría en la mente de todos los que miraban. Roma era experta en propaganda antes de que existiera la palabra. Y una reina capturada era propaganda perfecta. Miren lo que le pasó a quien se atrevió a enfrentarnos. Para entenderlo, hay que ponerse en la piel de un ciudadano romano promedio. Imagina vivir en una ciudad que se considera el centro del mundo, donde tus líderes te prometen que los dioses están de tu lado. Y de pronto, un día cualquiera, las calles se llenan de música, incienso y gritos. Porque el general victorioso regresa. Y con él trae a los enemigos vivos. Una reina encadenada se convertía en una prueba andante de que Roma dominaba no solo territorios, sino destinos. Pero no era solo para el público, también era para el ejército. En la cultura militar romana, el prestigio lo era todo. Capturar a alguien de alto rango elevaba el estatus del ejército y del comandante. Y el comandante, el que quería ser recordado, el que quería poder, el que quería política, necesitaba un gran espectáculo para convertirse en leyenda. Así que el trato hacia una reina capturada podía volverse intencionalmente degradante. No siempre era violencia física abierta. Muchas veces era algo más frío y calculado: forzar la pérdida de control.
hacerla caminar donde no quería, vestirla de forma que no correspondía a su rango, negarle la dignidad de un duelo noble, convertir su presencia en un chiste para la tropa. Y aquí hay un detalle clave. Roma sabía que el honor era una moneda universal. En casi todas las culturas del Mediterráneo y más allá, el honor sostenía familias, dinastías, alianzas. Si le quitabas el honor a la reina, debilitabas su red de apoyo. La convertías en alguien contaminado políticamente. Y eso podía ser tan efectivo como derrotar a 10 ejércitos. En otras palabras, Roma hacía con las reinas lo mismo que con las banderas de un enemigo, solo que peor, porque una bandera no llora, una reina sí. Y a ojos romanos, eso era parte del punto. Ahora, ojo, esto no fue idéntico en todos los casos. La historia real es complicada. Algunas reinas y mujeres de la élite capturadas fueron utilizadas como piezas de negociación. Otras fueron integradas, vigiladas, convertidas en huéspedes forzados dentro del sistema romano. Y algunas, las que se consideraban demasiado peligrosas o demasiado simbólicas, fueron destinadas a finales públicos y brutales. Pero aunque los destinos variaran, el patrón de humillación tenía elementos comunes. Casi siempre empezaba con 3 golpes precisos. Primero, despojo, quitar lo que las hacía visibles como reinas, a veces literalmente quitarles su imagen, borrar títulos, reescribir relatos, cambiar cómo se contaba su historia. Segundo, exposición. Obligar a que su derrota fuera vista por todos, porque en la mentalidad romana, el enemigo debe estar vencido también ante testigos. Tercero, reducción. Convertir a una figura política en un objeto narrativo. La derrotada, la bárbara, la rebelde. Un personaje secundario en la gloria de Roma. Y eso nos lleva al gran escenario donde la humillación alcanzaba su forma más teatral. El triunfo romano. El triunfo no era un simple desfile. Era una obra cuidadosamente dirigida. Rutas elegidas, público reunido, discursos preparados. Era el final oficial de una guerra, pero también era un aviso para el futuro. No era solo ganamos, era ganaremos siempre. Y si había una reina capturada, su presencia era dinamita emocional, porque obligaba al público a ver una contradicción deliciosa para Roma. Alguien que nació para mandar, ahora obligada a obedecer. Alguien que era intocable, ahora tratada como prueba de superioridad. Así que en el próximo capítulo vamos a caminar por esas calles como si estuviéramos allí, mezclados entre la multitud, viendo pasar carros, estandartes, tesoros y a la reina. Y cuando entiendas cómo funcionaba ese espectáculo, vas a comprender algo escalofriante. Roma no solo conquistaba con hierro, conquistaba con vergüenza. Imagínate en Roma. La ciudad está eléctrica. Hay gente por todas partes. Balcones llenos, niños sobre hombros, vendedores gritando, soldados abriendo paso. Huele a sudor, a incienso, a vino. Y en medio de ese caos feliz, la multitud espera lo que realmente vino a ver: el trofeo humano. Porque el triunfo era entretenimiento, religión y propaganda. Todo en uno. Primero pasaban los botines, estatuas arrancadas, cofres, armas, objetos sagrados de los templos vencidos. El mensaje era claro: sus dioses no pudieron protegerlos. Luego venían las imágenes, pinturas o tablillas describiendo batallas, nombres de ciudades tomadas, listas de victorias. Era como un resumen visual para que nadie dudara de la grandeza del general. Y entonces aparecían los cautivos. Aquí es donde una reina capturada se volvía el centro emocional del desfile. No solo por quién era, sino por cómo la presentaban. A menudo, la intención era mostrarla no como una líder digna, sino como alguien derrotado, reducido, domesticado.
encadenada o escoltada de forma visible, rodeada por soldados que, con su sola presencia, decían: «Mira lo fácil que fue». Y la multitud reaccionaba, no con silencio respetuoso, sino con el ruido cruel de la victoria, abucheos, risas, insultos, porque el público romano aprendía desde pequeño que el enemigo era bárbaro, inferior, peligroso. Ver a una reina en esa condición confirmaba lo que Roma quería que creyeran. La humillación estaba en cada detalle, no solo en las cadenas, también en los rituales de desposesión. La reina, que antes caminaba sobre alfombras y ceremonias, ahora caminaba bajo el sol romano, entre empujones, miradas, burlas. Su historia ya no le pertenecía, ahora era parte del guión del general. Y lo más escalofriante, esto no era improvisado. Era diseñado para que la derrota se viera inevitable, justa, merecida. En un triunfo, nada era solo un detalle. Roma entendía el poder de lo visual como un arma. Por ejemplo, mostrar a los cautivos junto al botín tenía una intención psicológica muy clara. Era como decir: ella vale lo mismo que estos objetos. Una reina convertida en pieza de inventario. También estaba el juego de contraste. El general victorioso, vestido con ropas ceremoniales, casi divinas. Los soldados cantando, el público celebrando. Y al lado, la reina, agotada, sin control, expuesta. La narrativa era brutal. Roma se eleva, ella cae. A veces, el desfile incluía representaciones simbólicas que rozaban lo humillante. Carteles, apodos, relatos oficiales exagerados para ridiculizar a la derrotada. Si la reina había sido famosa por su orgullo, el desfile buscaba quebrarlo públicamente. Si era conocida por su poder, el desfile la volvía prueba de que ese poder no significaba nada frente a Roma. Y aquí conviene aclarar algo importante. Las fuentes antiguas no siempre cuentan todos los detalles, y muchas están escritas desde el punto de vista romano. Pero incluso en esa mirada sesgada se nota la intención central: deshumanizar al enemigo y convertir su caída en una lección pública. Además, había otro tipo de humillación, más silenciosa, pero igual de efectiva: la manipulación de su identidad. En Roma, el nombre era poder. Podían cambiar cómo se registraba, cómo se pronunciaba, cómo se recordaba. Podían reducirla a la cautiva, la bárbara, la rebelde. Cuando pierdes tu nombre, pierdes el control sobre tu historia. Y no olvidemos lo peor. El triunfo era el momento en que se decidía, o se anunciaba, el destino final del cautivo más importante. Para algunas reinas, el desfile no era el final. Era el pasillo hacia la última puerta. La multitud disfrutaba la idea de justicia imperial. Pero para la reina, cada paso era una cuenta regresiva. Porque después del desfile, cuando la ciudad se iba a celebrar y el general recibía aplausos, los cautivos no se iban a casa. Iban a la sombra, a la prisión, a la negociación, o a un final que Roma consideraba necesario. Y esa es la parte que casi nadie imagina cuando piensa en Roma: que el espectáculo público no era el castigo completo. Era apenas el inicio del verdadero control. Lo más aterrador del triunfo es que no era un arrebato de crueldad. Era un sistema. Roma convertía la humillación en un lenguaje que cualquier reino entendía. Tu estatus no te protege. Tu linaje no te salva. Tu corona no significa nada aquí. Y cuando una reina aparecía en ese desfile, el mensaje se multiplicaba. Porque no estaban humillando solo a una persona. Estaban humillando la idea de una nación. Piensa en esto. Para su pueblo, la reina podía ser sagrada, intocable, elegida por dioses o tradición. Para Roma era un cuerpo más en el guión imperial. El choque era total. Y ese choque era el punto. Hay relatos de cautivos importantes que terminaron ejecutados tras el triunfo,
precisamente para cerrar el mensaje con un golpe final. No solo te mostramos, te borramos. Pero incluso cuando no había ejecución inmediata, la humillación seguía en forma de control absoluto. La reina podía ser mantenida con vida, sí, pero bajo vigilancia. Podía ser utilizada como moneda política, para calmar rebeliones, para sellar acuerdos, para obligar a la élite local a obedecer. En otras palabras, viva pero neutralizada. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces, la humillación más profunda no es la que ves en un día, es la que dura años. Porque después del triunfo venían los destinos de posguerra: reclusión, exilio interno, desaparición de registros, presión para que su familia se sometiera. Roma podía permitir que una reina existiera, siempre y cuando no pudiera volver a ser símbolo. Y a veces ni siquiera eso. A veces Roma necesitaba un ejemplo perfecto. Algo que circulara como rumor por provincias y fronteras. ¿Ves lo que le pasó a ella? Y así el miedo viajaba más rápido que las legiones. En el siguiente capítulo vamos a entrar justo ahí. Cuando el desfile termina, el público se va y la música se apaga. ¿Qué ocurre con la reina cuando ya no sirve como espectáculo? ¿Qué hace Roma con un símbolo que todavía puede encender una rebelión? Porque la humillación pública es solo una cara del control. La otra, la más fría, es el destino que te asigna un imperio cuando decides resistir y pierdes. Cuando el triunfo terminaba, Roma volvía a ser Roma. Los ciudadanos regresaban a sus vidas. El general celebraba. La ciudad comentaba el espectáculo como si hubiera sido un festival. Pero para la reina, era cuando empezaba la verdadera desaparición. Lo primero era el encierro o el control estricto. En el mundo romano, el cautivo de alto rango no era solo un prisionero. Era un riesgo político. Un símbolo vivo es peligroso. Puede inspirar historias. Puede generar lealtades. Puede convertirse en bandera. Así que Roma tenía opciones, y todas eran calculadas. Opción 1. Prisión prolongada. Mantenerla en un estado de presencia ausente. Existe, pero no actúa. Vive, pero no lidera. Esta opción le servía a Roma cuando quería evitar mártires y al mismo tiempo mantener una carta de negociación. Opción 2. Exilio forzado dentro del sistema romano. A veces podían moverla lejos de su tierra, rodearla de vigilancia y borrar su influencia. Lo llamaban control, pero para la persona era una jaula elegante. Opción 3. Final definitivo. Cuando Roma creía que su sola existencia podía encender una revuelta, la solución era simple y brutal: terminar el símbolo. Y aquí hay una dimensión que conviene decir con claridad. Las mujeres capturadas en guerras antiguas enfrentaban riesgos especiales de abuso y degradación por su condición. Las fuentes históricas no siempre lo detallan, y cuando lo hacen con frialdad. Pero incluso sin entrar en lo explícito, el contexto de cautiverio deja claro que el poder absoluto sobre el cuerpo del vencido era parte de la lógica de la guerra antigua. Lo importante para entender Roma no es recrearse en lo morboso, sino ver el mecanismo, quitarle a la reina todo lo que la hacía reina, y luego decidir qué versión de su historia le convenía al imperio. Y esa decisión rara vez favorecía a la derrotada. Algo que Roma dominaba era la segunda conquista, la de la memoria. Porque puedes ganar una batalla en un día, pero mantener un imperio exige controlar el relato durante generaciones. Entonces, ¿cómo se borra a una reina? A veces, literalmente, desaparición de registros, reducción a una nota al pie, o relatos escritos por romanos que la pintaban como loca, salvaje, orgullosa, histérica, peligrosa. Etiquetas que no buscaban describir, sino justificar.
Si conviertes a una reina en caricatura, su derrota deja de parecer una tragedia y se vuelve un merecido. Otras veces, Roma hacía algo más perverso. La utilizaba como ejemplo moral. Una reina derrotada podía ser presentada como advertencia contra la arrogancia, contra la rebeldía, contra la desobediencia al orden. Y así, su humillación se convertía en herramienta educativa para el público romano. Pero incluso en esa maquinaria, había un problema. Algunas reinas se negaron a desaparecer. A veces, no porque ganaran, sino porque su historia era demasiado potente. Y aquí nace la paradoja. Cuanto más intenta un imperio humillar un símbolo, más puede convertirlo en leyenda. Es el efecto prohibido. Si tu pueblo ve que Roma necesitó destruirte públicamente, eso también demuestra que te temía. Y si Roma te temía, entonces quizá tu lucha no fue inútil. Por eso, en muchas regiones conquistadas, el recuerdo de líderes derrotados se transformó en mito. La reina ya no era solo una cautiva, era una advertencia, sí, pero también una herida abierta, y a veces una chispa. Y Roma lo sabía. Por eso, cuando una reina sobrevivía al cautiverio, lo más importante para el imperio era que sobreviviera sin voz, sin ejército, sin títulos, sin acceso al pueblo, sin posibilidad de volver a ser centro de una narrativa. En otras palabras, viva pero políticamente muerta. Y aún así, la historia demuestra que la humillación nunca es un cierre perfecto. Lo que Roma llamaba pacificación, muchas veces era solo una pausa, antes de la próxima rebelión. Al final, el destino de las reinas capturadas por Roma nos revela algo inquietante sobre el imperio. Su poder no se basaba solo en legiones. Se basaba en teatro, miedo y control psicológico. Roma necesitaba que la gente creyera que resistir era inútil. Y para lograrlo, nada funcionaba mejor que destruir a una figura que representara esperanza. Por eso el patrón se repite: capturar, despojar, exhibir, reducir, controlar, y si hace falta, borrar. Y lo más escalofriante es lo moderno que suena. Porque incluso hoy, cuando pensamos en humillación pública, en propaganda, en hacer un ejemplo, estamos hablando del mismo instinto: usar a una persona como mensaje. La diferencia es que Roma lo hizo a escala imperial y lo convirtió en ritual. Ahora, si te estás preguntando, ¿pero esto realmente funcionaba? La respuesta es incómoda. Sí, muchas veces funcionaba. El miedo puede mantener un territorio en calma. La vergüenza puede romper alianzas. La exposición pública puede destruir reputaciones. Pero no siempre. A veces, la humillación sembraba odio. A veces, convertía a la reina derrotada en un símbolo de injusticia. Y a veces, ese símbolo sobrevivía tanto que terminaba derrotando a Roma en el único lugar donde un imperio no puede defenderse con espadas: en la memoria. Porque los imperios caen. Pero las historias se quedan.